Y la digitalización tiene que ver con automatizar, hacer eficientes las cosas, hacer sobre todo más rápido las cosas, pero sigues haciéndolo de la misma manera. Hola a todos, gracias de nuevo por unirse a nuestro podcast Chris Tech Chat. Soy Chris Harrison, fundador y CEO de Talentus Global. Somos una empresa BPO y uno de los principales proveedores de servicios de outsourcing nearshore de talento y soluciones tecnológicas con presencia en más de 20 países y 4 centros de entrega en Latinoamérica ubicados en México, Colombia, Perú y Argentina. En el episodio de hoy de nuestro podcast tenemos al señor Gonzalo Reza, que es un ejecutivo de tecnología y transformación digital, que cuenta con más de 15 años de experiencia impulsando la innovación educativa desde el Tecnológico de Monterrey, o TEC de Monterrey, como muchos lo conocen. Gonzalo ha tenido un rol clave en la evolución del aprendizaje digital en México y la región, ya que ha liderado iniciativas como el modelo educativo TEC 21, LabMostla, HighFlex y el desarrollo de ecosistemas digitales y aulas interactivas que están transformando la manera en que estudiantes y profesores viven la educación. Su trayectoria abarca la dirección de tecnologías educativas, el liderazgo estratégico y transformación digital. Gonzalo es un promotor de la innovación con propósito, apasionado por las tecnologías emergentes, el emprendimiento social y el liderazgo consciente como motores de cambio en las organizaciones educativas. Gonzalo es ingeniero en sistemas computacionales y tiene una maestría en comercio electrónico, el cual cuenta con certificaciones en liderazgo, coaching, innovación y gestión tecnológica, lo que refuerza su visión integral para poder conectar la tecnología con el desarrollo humano y educativo. Actualmente, Gonzalo es cofundador de ClickEd, que es el Instituto de Liderazgo Consciente para la Transformación Global. En el episodio de hoy día hablaremos sobre un tema muy relevante e importante en el tema educativo, que es la evolución y futuro del aprendizaje en la educación superior. Gonzalo, bienvenido al podcast Chris Tech Chat. Hola Chris, un gusto estar aquí contigo y ser partícipe de este impulso hacia dejar conocimiento y democratizar la educación en todos los sectores. Hoy en particular vamos a hablar de la parte de educación superior y bueno, un placer estar aquí contigo y poder acompañar a tu público. Before we dive in, don't forget to subscribe to our YouTube channel and check out the other episodes available on all major platforms. Pues Claro como que bien sí. dices, me apasionan todos estos temas y bueno, voy a intentar ofrecerles y compartirles parte de mi evolución, de mi trayectoria y conocimiento en todos estos temas que han impulsado al TEC de Monterrey, en donde he participado en los últimos años en temas de innovación y de transformación para apoyar sus modelos educativos. Un gusto. Un gusto de tenerte, Gonzalo. Sería interesante para la audiencia que comencemos con lo que es, ¿cuál es tu visión desde el lente tuyo de Gonzalo Reza? El tema de la evolución y el futuro del aprendizaje en la educación superior. ¿Cómo has visto tú las tendencias en el pasado, el presente, el futuro? Si nos puedes compartir un poco una visión 360 de lo que es esta transformación, este cambio, desde tu perspectiva con la audiencia. Sí, claro. Mira, les voy a contar como una historia en el tiempo y me voy a remontar a los años 2014, 2015. Creo yo y soy un convencido de que hay muchos sectores que han tenido sus puntos de inflexión. La educación, centrándonos en la educación como un sector, en el 2015 ya veíamos venir un tsunami, un tema de una inflexión en todo este sector, porque empezaba a haber muchos temas de evolución en el tema del cómo, cuándo y dónde. En el 2015 nos dimos cuenta con variables externas, refiero a no variables que controlábamos nosotros como universidad, cosas como la digitalización, la automatización de cosas, y empezaban a llegar nuevas generaciones en la forma en cómo necesitan ellos transformarse como personas y desarrollarse como personas. Y ese fue un punto de inflexión para nosotros porque tuvimos que empezar a valorar qué estaba sucediendo en el mundo real, en donde nuestros estudiantes en nivel superior pues se van a llevar ese primer reto al momento de ser graduados.
y empezamos a hacer investigación, empezamos a hacer análisis sobre qué estaban haciendo las universidades en el mundo, sobre qué estaban requiriendo los empleadores. En México le llamamos empleadores, que son las empresas que contratan a nuestros egresados, y nos llevamos varias sorpresas en el sentido de el nuevo modelo de aprendizaje y el modelo de enseñar tenía que tener varios cambios. Y en eso, esos descubrimientos para mí fue punto importante porque fueron detonadores para poder retar al modelo educativo tradicional, en donde tú sabes que en el cómo, cuándo y dónde, el modelo tradicional, estoy hablando de superior, pues hay un salón de clases, hay un profesor y está el estudiante al centro. Y con todo este modelo nosotros cambiamos las variables del tiempo porque quisimos ir más allá del salón de clase, ir más allá de tener un profesor y de generar aprendizaje, pero no a través de una calificación, sino a través de un reto y a través de desarrollar competencias y subcompetencias. Y ese para mí fue el punto de quiebre de lo que fue la evolución del modelo educativo del TEC de Monterrey para nivel profesional. Y de ahí arrancó toda una ruta que más adelante te voy a platicar. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, desde el 2015, ese fue un cambio que ya estaba sucediendo en el mundo. Las universidades, claro, te estoy hablando de las universidades top, las que están impulsando la transformación en el modelo de aprendizaje, en los modelos educativos. Y luego viene todo un tema que yo le llamo otra inflexión, que vino el tema de la pandemia. Viene la pandemia y muchas cosas que las universidades y los sectores, en particular educación, no se querían retar o no querían atreverse a probar, que eran todos estos mundos híbridos, todos estos mundos de aprendizaje a distancia, todo este tema de la digitalización. Y con la pandemia, pues tuvimos que enfrentar ese reto y vivirlo. El TEC de Monterrey tuvimos la fortuna de que ya teníamos avanzados todos esos modelos, todos los profesores capacitados, las instalaciones preparadas con los salones, con tecnología educativa, y los estudiantes pues ya como nativos digitales ya estaban en ese mundo, ¿no? Conectamos esas tres variables y fue maravilloso saber que el TEC de Monterrey a una semana de la pandemia ya teníamos 10,000 clases en tiempo real, todos conectados para continuar con su modelo de educación a través de estas nuevas variables. Y eso nos llevó a certificar que sí se podía evolucionar el cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? En ese tema. Y bueno, luego vienen más temas de cambios, que los teletrabajos, que las empresas, la aceleración digital, y llega todo este tema de la transformación digital como un tema central en todos los sectores, y la educación no es ajena a eso, ¿no? Y luego llega la inteligencia artificial, que ya la traíamos, pero llega lo generativo, los chatbots y todos estos temas, y hacen otro punto de inflexión interesante, ¿no? Y entonces, dándote todo este contexto, hoy, en el siglo XXI, en el año 2025, yo estoy convencido que el cómo, cuándo y dónde, en todos estos entornos de aprendizaje, las personas, y no solo los nativos digitales, los no nativos digitales, tenemos que acondicionar todo nuestro modelo porque ya tenemos otras variables, otros entornos que tenemos que considerar para evolucionar en todo este proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto global de dónde estamos parados. Más adelante te voy a platicar de cuáles son esas variables que yo creo que llegaron para quedarse, y estoy convencido que las universidades van a tener que retar a esto porque ya no van a controlar lo que al interior tienen como estructuras, como modelos, porque el exterior, el mundo, los consumidores, yo le llamo las audiencias, pues ya están demandando esto, ¿no? En resumen, yo creo que podría rescatar dos cosas. Una, que han habido puntos de inflexión cada 5 años. Hablaste del 2015, 2020 de la pandemia y 2025 con la aceleración de la inteligencia artificial en todos los sectores. Y obviamente educación superior no está exento también de eso. Y lo segundo que creo que puedo rescatar de tu plática inicial es la necesidad de adaptarnos a medida que va avanzando el tiempo, ¿no? Adaptarnos a las nuevas prácticas, tecnologías y como modelo clave para poder evolucionar y poder ser relevante en el mercado de educación. Siguiendo esas mismas líneas, Gonzalo, me gustaría hacerte un par de preguntas. La primera es específicamente, desde tu punto de vista, ¿cuál es el futuro del aprendizaje en lo que es la educación superior? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los componentes principales que debería tener
la educación superior y lo llamamos a futuro el día de hoy, porque ya sabemos que en 2-3 años va evolucionando. Estamos en 2025, no sabemos lo que nos depara el 2030. La IA va acelerando de una manera rapidísima hoy en día, está retando no solamente a las instituciones, a los estudiantes, a los docentes, de cómo adaptarse. El modelo académico debe ir evolucionando, así que ni siquiera nos podemos imaginar en 5 años teniendo esta conversación tú y yo, en qué momento estaremos, qué retos estaremos enfrentando. Pero desde tu punto de vista, de tu lente, ¿qué observas que son las características principales de lo que es el futuro del aprendizaje, en lo que es la educación superior? Mira, yo pondría 3 elementos fundamentales que son los cimientos de este proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. Primero es, las instituciones, ya nos quedó claro que tenemos que transformar cómo hacemos hoy las cosas, tanto desde la parte del proceso de enseñar, es decir, las herramientas que se utilizan hoy para poder ayudar a los profesores a dar su proceso de enseñanza. Y eso que tiene que ver con los temas de el cómo, cuándo y dónde, que decía yo hace un momento, tenemos que evolucionar los espacios. El espacio físico tiene que convertirse en un espacio acompañado con muchas herramientas para que el profesor sea más enfocado en la enseñanza. ¿Y por qué? Porque el conocimiento ya está afuera y el profesor se tiene que convertir en mentor y en coach, en guía en ese proceso, ¿verdad? Ese es el punto 1. Desde luego, otro elemento dentro de las universidades para el nivel superior tiene que ver con sus modelos de estructuras. Tienen que crear para la facultad todo un ecosistema, yo le llamo un ecosistema de tecnologías educativas, que es como un menú. Cuando tú vas a un menú o a un, no sé, all inclusive, como de estos resorts que tú vas y seleccionas lo que tú quieres y tú consumes, la universidad tiene que entregarle a la facultad este tipo de elementos para que, y cuando hablo de esos elementos me refiero hasta capacitación y transformación y adopción con inteligencia artificial y todas estas herramientas, los espacios y la automatización de muchos procesos administrativos para que la facultad se sienta arropado y acompañado. Y teniendo ese elemento ya preparado o hacia esa meta, el siguiente es los empleadores o los socios comerciales que están asociados a contratar a los futuros estudiantes. Ellos tienen que empezar a demandar las competencias que hoy requiere ese egresado. Por ahí hay un reporte del World Economic Forum que habla de las nuevas competencias para los 2030, o sea, dentro de 5 años. Y desafortunadamente, y esa es una oportunidad viéndolo positivamente, las universidades tienen que cambiar sus modelos de planes de estudio, hacer unos modelos más flexibles, más acoplados a lo que demandan las empresas y pues sobre todo la humanidad en ese aspecto de desarrollar a las personas. Y entonces ese binomio de los empleadores con las universidades tiene que conectarse. Hoy siento yo que todavía hay un cierto no hay una sintonía en esos términos, ¿verdad? Y entonces alineados. Y las universidades tienen ese reto de evolucionar sus modelos educativos, sus programas académicos y hacerlos muy flexibles y sobre todo alineados a lo que su audiencia, en este caso los estudiantes, los futuros estudiantes, necesitan. Y los empleadores que se sientan cómodos de que esa universidad o esa institución les va a entregar esos estudiantes con esas competencias alineadas a lo que requieren, ¿verdad? Entonces esa conexión es importante y es otro de los elementos importantes. Pero para mí el de más importancia tiene que ver que hoy, en el siglo XXI, en el 2025, estamos parados en un mundo en donde se requieren muchas competencias que son más allá de una especialización. Se requieren competencias para que la persona, el ser humano, se desarrolle integralmente, como yo llamo el high tech y el high touch, es decir, desarrollas competencias, especializaciones, pero muchas soft, muchas competencias blandas, transversales que requiere la persona por los retos que hoy vive la humanidad. Hoy sabemos que
estos términos que están acuñados desde hace tiempo, el famoso VUCA, el famoso BANI, que son incierto, volátil, complejo, nuevas variables, la globalización, el cambio climático, liderazgos, faltan liderazgos en el mundo, todos estos temas, para mí esta tercera variable es importante y para mí es el mayor reto en la parte de la educación, ¿no? Entonces, si esas tres se logran conectar, se logra hacer un círculo perfecto para conectar esas tres variables, estoy seguro que las universidades estarían en ese camino. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que la educación superior ya no va a tener un límite. Hoy las universidades, a nivel superior, sabemos que tiene un inicio y un fin. Yo creo que la educación se va a convertir en educación para la vida, el lifelong learning, en este término de tú aprendes, pero tú aprendes y terminas, no sé, en 4 años, 5 años, 3 años, pero necesitas seguir aprendiendo, porque como tú lo decías, una parte importante es que hoy estamos en un mundo cambiante y las competencias que hoy necesitamos posiblemente en 3 años y en 5 años van a ser otras, y más con toda esta aceleración y todo este tema que estamos viviendo de la digitalización, ¿no? Los agentes digitales, el IA generativa y todo este tema, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco, Chris, parte de los 3 elementos importantes en esta visión hacia el futuro. Excelente, y comparto 100% tu visión, Gonzalo. Entrando en terreno un poquito más profundo y hablando un poco de lo que es transformación digital, ¿qué consideras tú que son los retos que tienen hoy día las universidades o institutos para poder ajustarse a los nuevos modelos de aprendizaje? Hemos hablado de transformación digital, pero realmente lo que está sucediendo es no una transformación digital longitudinal a lo largo de la institución, simplemente cambiar plataforma A por una plataforma B, que eso realmente no es una transformación digital. Estamos viendo docentes que hoy en día no están capacitados, accesibilidad, en fin, una serie de factores que no permiten a las instituciones, universidades o institutos ajustarse. Pero desde tu perspectiva también, ¿cuáles ves tú que son esos retos hoy día que esas instituciones están siendo faced, ¿no? Y no pueden avanzar hacia el futuro? Sí, mira, yo pondría el punto de reflexión que es una realidad hoy en el sector educativo y en muchos sectores, ¿verdad? Pero educación pudiera ser uno de los sectores más rezagados en esos aspectos, siendo muy transparente y muy honesto y buscando impulsar la educación hacia un futuro más alineado a lo que requieren pues hoy las nuevas generaciones, ¿verdad? Como audiencias y prospectos. Yo diría que un tema importante es las universidades en su mayoría son creadas o fueron creadas antes de los nativos digitales. Y ahí viene un tema importante de reflexión, ¿verdad? O sea, las universidades en su mayoría, las universidades top, las universidades líderes y referentes, son universidades que tienen una capacidad, una infraestructura y una estructura organizacional compleja, interesante, que no les permite ser ágiles y no les permite evolucionar en muchos aspectos. Y cuando hablamos de transformación digital, yo siempre lo comento en mis charlas y con los equipos con los que me ha tocado participar para este tipo de iniciativas, y siempre les digo, a ver, digitalizar o transformar digitalmente hablando. La digitalización tiene que ver con automatizar, hacer eficientes las cosas, hacer sobre todo más rápido las cosas, pero sigues haciéndolo de la misma manera. Y muchas universidades, hablando del sector educación, están en ese paso, están en el paso de automatizar cosas. Por ahí hay un reporte de varias agencias que habla que no más del 10% de todas las universidades en el mundo están haciendo transformación digital real. La mayoría está haciendo automatización por rezagos que trae, por historia, en temas, como yo le llamo, front y back office. O sea, es decir, para entregarle mejores servicios a quienes, a tus estudiantes, a tus profesores, a tus audiencias, ¿verdad? Y muchos esfuerzos en la mayoría de las universidades están centrados en quiero llegar a la automatización, no a la transformación digital. La transformación digital, en términos de lo que dice la teoría y las mejores referencias, es crear un nuevo modelo de negocio. Y es decir, yo voy a retar personas, procesos, sistemas
Sistemas, o tecnología, servicios, componentes digitales, pero bajo un modelo de negocio nuevo, diferente. Es una nueva forma de, si lo quieres ver así, ingresos. En las universidades no se escucha mucho este término, pero pues es la realidad, ¿verdad? Entonces, hacer transformación digital, yo creo que es el mayor reto de las universidades, y yo creo que cualquier sector, vámonos más allá del sector educación. Sí. Porque la mayoría de las empresas están centradas en la operación. Yo tengo que sobrevivir, y ahí es donde está el reto, Chris. Y la transformación digital es muy difícil verla así, desde un observador sistémico y holístico, pensando en la estrategia y alineando los componentes que por lo regular tiene, que es la visión, la ambición, la estructura de operación de la universidad con los servicios que ofrece la universidad. Porque es muy difícil, porque la mayoría de las veces los mayores retos es que las estructuras, los procesos y las personas y la tecnología andan saturados en muchos aspectos. Y entonces crear un nuevo modelo para romper esos esquemas, para hacer transformación digital, es muy difícil. Es complejo que una universidad o un grupo educativo se atreva a invertir en eso para la transformación digital. Sabiendo que tienen que subsistir día a día. Claro. Bueno, otros retos que hay en la educación, ¿verdad? De los precios y modelos y todo esto. Pero bueno, yo diría que eso, Chris, sería el punto principal del reto que tiene la transformación digital en el sector educación, ¿no? De acuerdo, yo creo que a veces lo llamamos el bagaje cultural, ¿no? Instituciones que comenzaron hace 100 años, 80 años o más a impartir educación superior, vienen con modelos antiguos. Mover la aguja, en cierta manera, toma esfuerzo, toma tiempo, ¿no? Mi próxima pregunta es, ¿por qué crees tú que las universidades e institutos aún no adoptan esas nuevas modalidades de aprendizaje y modelos? ¿Es un tema cultural, falta de liderazgo, rigidez? ¿Es un tema docente? El docente es la persona más importante enfrente al estudiante. Sabemos que hoy en día los modelos docentes siguen impartiendo el modelo antiguo, que es por memoria, menos por competencia, no son facilitadores de discusiones, ¿no? Sabemos que critical thinking, habilidades blandas son dentro de los factores más importantes en los próximos 5 años, habilidades más importantes para cualquier individuo que quiera continuar su educación superior. Volvemos con el tema de la desconexión entre el área académica y el sector público o privado de las empresas. ¿Cuál crees tú que son, o por qué crees que las universidades específicamente aún no adoptan esas nuevas modalidades de aprendizaje y modelos? Mira, yo pondría las principales variables que yo veo tiene que ver con un tema de cultura organizacional, y eso toca a las personas y a los modelos operativos. Como comentas, las universidades, en la mayoría, las universidades reconocidas de prestigio, tienen más, ya no nos vamos a ir a 50 años, tienen más de 30 años. Y hace 30 años todo esto que estamos tú y yo hablando no se cuestionaba, no estaba sobre la mesa, no había un debate en el buen sentido de la palabra de buscar un bien común y hacer una transformación para seguir impulsando el desarrollo de las personas. Y entonces yo pondría esa variable como uno de los elementos importantes. Y cultura y gestión del cambio tiene que ver con las personas. En una universidad, pues el mayor recurso y el mayor valor son las personas, en este caso los profesores. Pero en una universidad los profesores son el frente de batalla en el buen sentido de los que tienen que hacer realidad el modelo educativo. Pero los profesores, la facultad depende de muchos procesos, de muchas personas, de muchos servicios de apoyo para que ellos tengan la tranquilidad y las herramientas para que se sientan acompañados. Y yo creo que todos esos procesos en las universidades tienen el reto de evolucionar. Te voy a dar un caso muy sencillo. La gestión académica en una universidad, los servicios escolares en una universidad, los expedientes, los CARDEX de los profesores para su gestión hacia el desarrollo de la facultad. El tema de todo un proceso para inscribir, para programar y para entregar lo que el estudiante requiere de acuerdo a lo que demanda por la falta de conocimiento en ciertos aspectos de sus competencias o subcompetencias. Las universidades en esos procesos no están preparadas todavía. Están preparados
en el modelo de yo te entrego de lo que soy capaz de entregarte y ofrecerte, no de lo que tú necesitas. Y lo estoy diciendo muy simple, Chris, Sí, pero esos son sí. procesos de back office, de apoyo para poder entregar una oferta que tú realmente requieres, estudiante nativo digital, hacia lo que hemos hablado. Entonces, Pero ese, Gonzalo, es el centro del problema. ese es el centro del problema desde el punto de vista del mayor reto, si lo queremos ver así, como área de oportunidad. Y luego vienen otros que tienen que ver con aspectos que estamos viviendo hoy en día, los que las audiencias, principal consumidor de la educación superior, hoy ya son nativos digitales, ya son la generación Z, ya son, o sea, ellos ya nacieron en otro mundo, ellos ya viven en una democratización del conocimiento, ellos tienen en la palma de sus manos el conocimiento que hace 30 años, 50 años, no se cuestionaba. Yo recuerdo escuchar por ahí varias pláticas de gente referente a nivel empresa y a nivel liderazgo, que hablaba que ellos cuando estudiaron, pues era un tema tan cuadrado que era, tú tienes que estudiar porque tienes que estudiar, y hazle caso porque el libro es el referente y el profesor es el referente y no hay más, ¿verdad? Y así es cuadrado y así tienes que hacerlo en el cómo, cuándo y dónde. Y no había para dónde. Hoy eso ya no, eso no lo cuestiones, así es, ¿verdad? Y vamos a llamarle como una evangelización en ese proceso del aprendizaje. Hoy ya no, hoy ya eso es imposible decirle a un nativo digital eso, ¿verdad? Yo por muchos años he dado clase a estudiantes de ingeniería, negocios digitales, y he dado en educación continua diplomados y certificaciones, y ya llegan con un conocimiento que prácticamente lo que hay que darles a ellos es un acompañamiento y una mentoría para exponenciar ese conocimiento y darles certezas de que van por un buen camino en ese desarrollo de competencias. Entonces, esa parte yo diría que es la principal, pero está en la otra parte, ¿verdad? Tu audiencia, al quien le vas a entregar un servicio, de un desarrollo profesional, pues no va a ser fácil que lo convenzas en el valor, ¿verdad? Tienes un punto importante, interesante, que hoy día el docente debe de pasar de ser una persona que te implanta un programa a un facilitador de experiencias, pensamiento crítico, de retos y de poder debatir temas en el cual el estudiante pueda desarrollar sus habilidades de pensamiento analítico, ¿no? Versus el modelo muy tradicional que la gran mayoría de las universidades a lo largo del mundo continúa, que es implantando un currículum, una malla curricular y midiendo el rendimiento del estudiante según la capacidad de memoria, no realmente de raciocinio o de pensamiento crítico, ¿no? Sí. No, el TEC de Monterrey, cuando hablabas de parte de lo que yo he participado en iniciativas de alto impacto en la institución, el modelo educativo TEC 21 lo lanzamos en el 2019. Estamos hablando de un poco más de 5 años. 5 años. Y hoy, en el 2025, uno de los retos que seguimos resolviendo y estamos convencidos de que se va a resolver es el modelo de evaluación. El modelo de evaluación del aprendizaje. Como cambiamos el cómo, cuándo y dónde, en este nuevo modelo educativo TEC 21, a los que les interese conocer más, en la página del TEC de Monterrey, y ahí hay todo una explicación y mayor detalle de todo eso. Como eso está basado en retos, la evaluación es evaluar a los estudiantes en su trayectoria de desarrollo de sus competencias para llegar a una competencia. Entonces, la calificación ya no es la única evaluación. Es más, la mayoría de la facultad ya no es un solo profesor, son 4 profesores, más el socio formador, que es el que le pone el reto a los estudiantes. Y eso se dice muy fácil, pero cambia el modelo de evaluación. Totalmente. Eso, en el 2025 todavía en la institución estamos en ese proceso de adopción, de cambio y de aprendizaje para la facultad, para que pongan al frente esa evaluación como el modelo integral de la evaluación en el aprendizaje. Y es todo un reto, ¿no? Y eso tiene que ver, pues un poco de cultura, ¿verdad? Pues los profesores, ellos vienen de un modelo educativo en donde la evaluación era la calificación, eran ciertos elementos. Ahora hay que aprender a hacer una evaluación integral. Entonces, mire, yo creo que con eso estás trayendo un punto
interesantísimo que yo creo que va a haber es un paradigma que no va a cambiar nunca, y es que la velocidad de adaptación de una institución académica en respecto a la velocidad con la cual el mercado, los nuevos estudiantes, nuevas generaciones Z, alfa, están demandando, siempre va a haber una discrepancia. Va a ser imposible estar alineado 100%. Yo creo que la historia nos ha mostrado eso. A pesar de que vivimos en un mundo mucho más acelerado, con tecnología, con adaptabilidad y todo eso, el modelo académico y las instituciones siempre van a estar un poco rezagadas en ciertas maneras. Pero si se pueden adaptar lo más cercano al modelo nuevo o los modelos nuevos, yo creo que esas instituciones van a ser las que van a poder sobrevivir y poder continuar dándole esa certeza al estudiante, esa confianza de que realmente van, como dices tú, van por el camino correcto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que un diferenciador en las universidades del futuro que quieren sobresalir en este mundo de la educación superior, el elemento que tienen que sobre todo y poner al frente como su diferenciador son la facultad. Por ahí con todos estos temas de evolución y el futuro del aprendizaje, surgen reflexiones como, a ver, si quieres dar una personalización del aprendizaje, un aprendizaje activo, inmersivo y no pasivo, interactivo, ¿de quién es la responsabilidad en esa variable? Es decir, el estudiante está distraído por todo lo que es nativo digital, por el celular y por tantas variables que tiene, o es el profesor el que no engancha al estudiante por no entregarle modelos de enseñanza inmersivos, personalizados y que los enganche. Esa es una pregunta, Chris, que está en el aire. Y a ver, ¿es el estudiante o es el profesor en términos de ese binomio que pues, tiene que estar en sintonía para que se dé ese aprendizaje pues activo, inmersivo y sobre todo que nos lleve al desarrollo de las personas en esas competencias, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema importante. Sí, interesantísimo. Gonzalo, avanzando un poco más en profundidad acá, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué factores crees tú que hoy en día están afectando a los estudiantes? Si estamos entrando en ese tema, ¿no? El tema de la confianza entre el estudiante y creer en la educación superior. ¿Qué factores crees tú que están afectando a los estudiantes de hoy en día y las nuevas generaciones que ya no creen en el valor de la educación superior? ¿Crees que sigue siendo la desconexión entre los programas, el mercado laboral, altos costos de lo que es la educación y estudiantes que hoy en día son inteligentes y dicen, aquí no tengo un retorno a inversión positivo, un ROI? ¿Crees que los nuevos modelos de aprendizaje más ágiles, microcredenciales, bootcamps, todas estas certificaciones que el Udemy, el Coursera y todo eso están afectando? ¿Tú crees que hay una falta de innovación pedagógica, cambios de expectativas? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que son los factores? Yo sé que has platicado un poquito de eso, pero entremos un poquito más en profundidad. Mira, si ponemos al centro las características de un nativo digital, una de las características que resaltan es que ellos necesitan aprender de una manera diferente, más rápido y más centrada en la atención de lo que necesitan ellos desarrollar o lo que necesitan ellos poniéndolos como alguien que le interesa desarrollar, voy a llamarle competencias o subcompetencias o habilidades. Y eso es el punto principal. ¿Por qué que hoy estamos como en una tormenta perfecta con todas estas variables que comentaste? Todas influyen, todas al combinarlas y meterlas en esta mezcla y hacer un batido de todas esas, seguro hay muchos temas que están impactando a esto. Pero yo diría que lo que más ahorita resalta es que los estudiantes, las nuevas generaciones, hoy están pasando por un proceso de infoxicación. Es decir, la democratización del conocimiento, la información que hoy existe a la palma de sus manos, a través de todo lo que hoy tenemos, de los repositorios de aprendizaje distribuidos, de los Coursera, de los Udemy, o sea, hay muchas empresas que no son universidades que ya entregan conocimiento. Hoy tú y yo estamos armando este podcast y se vuelve un repositorio de conocimiento, de compartir ideas, de todo esto.
los youtubers, los YouTube, o sea, mucha información digitalizada, y cuando hablo de información digitalizada puede ser desde estructurada y no estructurada, un video, un audio, lo que tú quieras, que al final genera conocimiento para la persona como lo quiera usar. Y eso para mí es una variable muy importante porque el estudiante ya vive en ese entorno. Algo que pongo siempre de ejemplo es lo que todo el mundo hoy usamos en el consumo de aplicaciones. Hoy vivimos en un mundo en donde ya tienes tú una herramienta para entretenimiento, conocimiento, para cualquier cosa, viajes. Y la experiencia de usuario es muy fácil, es muy intuitiva, ya no necesita hacer un manual, ya no necesita... Esa experiencia de usuario total también impacta en que las nuevas generaciones están esperando recibir eso. Recibir eso en su desarrollo. Tipo de experiencia personalizada, rápida, sencilla, intuitiva. Y entonces esas características de los nativos digitales me lleva a decir, bueno, esas características en el futuro de la educación tiene que ver con las microcredenciales, educación para la vida, personalización del aprendizaje, el tema de... Hay todo un tema interesante que ya varios, Europa creo que es el que va más avanzado con todo este tema de microcredenciales, mercado de credenciales, mercado de competencias. Se tiene que estandarizar. Hoy en el mundo todavía no está estandarizado, pero seguro se va a estandarizar. Y una vez que se estandarice todo eso, va a ser un tema de un marketplace de microcredenciales. Y de conocimiento. Y de conocimiento. Y eso, como va a estar avalado por los empleadores, puede ser un punto de inflexión para las universidades, porque en dónde van a quedar sus modelos educativos o sus programas académicos, que pues al final son de años y de mucho proceso, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va el tema en esas características principales, ¿no? Y desde luego las que tú comentaste influyen. Tienes, sí, muy buen punto y tienes toda la razón. Y cerrando el podcast hoy en día, Gonzalo, me gustaría hacerte una última pregunta, que a lo mejor parte de la respuesta puede ser un poquito controversial, pero con toda tu experiencia, nos gustaría saber, y estoy seguro que la audiencia va a apreciar eso, pero ¿cuál crees tú que es el secreto para las universidades e institutos para poder sobresalir y realmente sobrevivir el futuro de la educación desde tu punto de vista? ¿Cuál crees que es el secreto o lo que le llaman en Estados Unidos the secret sauce? Sí, mira, para mí el principal secreto tiene que ver con escuchar a lo que la audiencia necesita, en este caso las nuevas generaciones, los estudiantes. Yo estoy convencido que en el TEC de Monterrey, donde he participado por muchos años con estas iniciativas y estos proyectos de innovación y de transformación, esa es la clave. El TEC de Monterrey ha tenido la fortuna de irse transformando con el tiempo. Así como tú comentabas que hace 10 años, hace 5 años y en este 2025, el TEC sigue transformando su estructura organizacional, sus procesos, su facultad y sus modelos educativos. El TEC de Monterrey recientemente lanzó una vicepresidencia que le llama la vicepresidencia del futuro de la educación. Y tiene que ver con el aprendizaje del futuro y que tiene que ver con esto que hemos hablado. O sea, el TEC de Monterrey como una universidad pionera y como una universidad referente le está apostando a eso. Está creando una nueva estructura, está creando equipos que se tienen que especializar para estar aprendiendo y transformando todo lo que hoy la institución tiene por años. Y es estarlos retando y es estarlos impulsando a transformarse. Y creo que las universidades, muy pocas se atreven a hacer eso. El TEC sí se está atreviendo, claro, eso implica recursos, esfuerzo, dinero, inversión, visión, empoderamiento a las nuevas áreas. O sea, todo eso para mí es la clave, Chris. O sea, las universidades que no hagan eso van a estar rezagados, después se van a dar cuenta y van a voltear y van a decir demasiado tarde. El TEC, en mi opinión, es de esas universidades que siempre está pensando en eso porque le está apostando, porque sabe que ahí viene. Creamos toda una iniciativa central de inteligencia artificial. No te imaginas todo el movimiento que hacemos con los profesores, los capacitamos. Invertimos mucho en esos temas porque sabemos que son temas que ahí están y se tienen que abordar y se tienen que meter como parte de esa estrategia del modelo educativo. Pues yo diría que esa es la clave, o sea,
Es difícil, ¿eh? Es difícil. Y lo que estás hablando tú es implantar un modelo de transformación perpetua. Claro. Que la institución constantemente, no es que van a hacer una transformación y un plan de los próximos 5 años, sino que sea una institución a través de una nueva vicerrectoría o similar que esté en constante transformación. Y ese modelo no va a parar nunca y no debe parar nunca, ¿no? Claro. Es constante. No, esto que te estoy hablando está alineado a la estrategia del TEC de Monterrey, su plan estratégico 2030. Estamos hablando a 5 años. Así como TEC 21 surgió en el 2025 cuando arrancamos este proyecto, TEC 21 era la iniciativa del 2025 como estrategia. Ya estamos en el 2025. Tuvimos que convivir dos mundos, si lo quieren ver así, ¿verdad? O sea, los planes anteriores a planes TEC 21 tuvieron que subsistir hasta que terminara la última generación, que terminó hace unos años. Pero tuvimos que enfrentar todos esos retos, tuvimos que tener la capacidad de operar los dos modelos educativos, y yo creo que hacia el 2030 va a suceder lo mismo. TEC 21 no se queda ahí parado, tiene que evolucionar como modelo educativo hacia esto que viene, ¿no? Y estoy seguro que el tema de educación para la vida y todas estas cuestiones que hemos hablado, los microcredenciales, mercado de competencias, personalización del aprendizaje, seguro que el TEC en el 2030 y más allá va a estar poniéndolo al centro de todo eso. Entonces yo creo que ese es el diferenciador para mí de las universidades. 100% de acuerdo, Gonzalo. Oye, Gonzalo, gracias nuevamente por compartir tus ideas, tus pensamientos y experiencia. Estoy seguro de que la audiencia va a apreciar este episodio, rescatará ideas y pensamientos que pueden aportar a la evolución del aprendizaje en sus respectivas instituciones de educación superior. Esperamos tenerte a futuro y ver cómo ha continuado evolucionando el futuro del aprendizaje. Amigos, claro que sí, Chris. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y nuevamente, Gonzalo, muchísimas gracias por participar en este evento de nuestro podcast en el Chris Tech Chat. Y nos vemos Un gusto. muy pronto.